Muy buenas tardes con todos, ¿cómo están? Me gusta tenerles por acá. Vamos a esperar un minutito más a ver si se conectan más compañeros y vamos a empezar hoy día haciendo una ronda rápida de revisión de cómo van con el avance de la autoevaluación y como habíamos quedado la clase pasada, pues ver si es que hay un consenso en cuanto a la fecha de entrega, que como pues sabemos está ya próxima. Déjenme chequear exactamente la fecha que está planteada en el aula virtual. Es, ok, aquí consta como 10 de septiembre. Entonces eso significaría que tenemos hasta el próximo viernes para terminar la autoevaluación. Entonces quería pues asegurarme de que todos los equipos estén en buena marcha. Entonces vamos a empezar con Phantom. Me parece que Ricardo es ahorita el líder de autoevaluación. Si nos puedes contar, Ricardo, cómo les va con la autoevaluación y cómo están las perspectivas para terminar a tiempo. Si está aquí Ricardo o alguien del equipo de Phantom. No hay nadie de Phantom presente. Déjenme ver, es Ricardo, Esteban, Cristian, Francis. Esteban, cuéntame a nombre del equipo cómo les va a ustedes con la autoevaluación. Eh, bueno, profe, todavía no hemos terminado. Estamos pues, recién, como se podría decir, en un 30%, 20%. Estamos como visualizando todo lo que tenemos que entregar. Todavía no tenemos muy bien. En mi parte todavía no entiendo muy bien. Entonces en eso estamos, profe, todavía. Ok, bueno, vamos a escuchar a todos los equipos y luego hacemos una retroalimentación general. Gracias, Esteban. Vamos con el equipo EPO. Eh, por favor, si es que quien está actuando ahorita de líder del equipo, que es Eduardo, nos puedes informar o cualquier otra persona del equipo EPO. Igual estamos pues viendo, o sea, para que todo lo que toca entregar estamos en proceso. Ok, y en porcentaje, ¿te animarías a hacer un estimado de dónde están? Mm, Tal vez un 20-30. Ok, listo, gracias. Veamos entonces los dos equipos que nos faltan para tener una idea general. El equipo y quejas, de igual manera, si me pueden comentar, sea David Moreno o cualquiera de las otras personas del equipo. No le veo aquí. Ah, no, sí estás aquí, David. Cuéntame, ¿cómo van con el trabajo? ¿Sí me escucha, Inge? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, Inge. Bueno, estamos más o menos organizándonos. Hoy día tenemos una pequeña reunión con los chicos para, para cuadrar bien los horarios y el tiempo estimado. Ok, y en cuanto a porcentaje de avance, ¿cuál pensarías tú que es al momento el avance? Al momento un 20%, un 20-25% más o menos. Ok, listo, gracias. Y finalmente, de TechMind, si es que está Edison Almeida o igualmente cualquiera de los otros compañeros. A Edison no le veo, entonces tal vez José Arciniega, Javier o William. William, ¿cómo estás? ¿Tienes micrófono? Creo que eres el único del equipo. Oh, ok, no hay problema, William. Puedes escribir, no hay problema. ¿Cuál es
¿Cómo están? ¿Cuál es el porcentaje de avance que consideras que el equipo de ustedes, el equipo TechMind, tiene al momento? Y ahí yo te leo, no pasa nada. Ok, bueno, dice William que su porcentaje de avance sería aproximadamente del 35%. Bueno, para ponernos en contextos, entonces, gracias por la información. Primero, en cuanto a fechas, como acabamos de revisar en el aula, la fecha planificada para la entrega del proyecto es a ver, ya me volví a perder con la fecha, déjenme volver a revisar. Es el 8 de septiembre, que sería en realidad de hoy en 8, ¿no? Porque hoy estamos empezando el mes de septiembre. Entonces, en teoría tendríamos una semana. Con los porcentajes que ustedes me están mencionando, me preocupa bastante esa fecha porque no veo que en una semana lo puedan terminar. Entonces, bueno, vamos a volver a revisar qué nomás involucra el trabajo y de pronto ver si podemos darles un poco más de tiempo, porque lo que me interesa más bien es que ustedes logren entregar lo más completo posible la autoevaluación de su producto. Hacerles notar que el examen del segundo bimestre está planificado para el 13 de septiembre, es decir, como hoy es primero, pues en 2 semanas, no la próxima, sino la siguiente semana, y pues las clases se terminan el 20 de septiembre. Por lo tanto, nosotros podríamos aplazar la entrega del proyecto, inclusive, déjenme ver, inclusive hasta el 20 de septiembre, dado que las notas las tengo que entregar el día 24. Entonces, sí me gustaría que tengan ese tiempo porque yo sé que aparte de mi materia, pues tienen otras y evidentemente necesitan ustedes repartirse el tiempo. Entonces, les pediría que se reúnan estos días para replanificar, volver a plantearse un cronograma si es necesario, repartirse nuevamente las actividades si es necesario, y si ya las tienen repartidas, pues volverse a replantear fechas de entrega de cada parte para que el coordinador lo pueda integrar en el informe final. Y entonces, pues vamos a aplazar la fecha de entrega de este trabajo que estaba prevista para el 8, para después del examen, ¿no? Porque tampoco me parecería prudente que tengan que preocuparse del examen y del trabajo al mismo tiempo. Entonces damos el examen el día lunes 13 y la entrega del proyecto será el día lunes 20. Por suerte tenemos aquí algunas fechas de holgura, entonces le voy a anotar acá la nueva fecha y ya se las voy a cambiar en el aula. Entonces quisiera mostrarles cómo está el informe que ustedes tienen que presentar una vez más para que todos estemos claros en qué nomás involucra realizar la evaluación, ¿no? Y puedan retomar aquellos equipos que por cualquier razón la hayan dejado pendiente o no hayan podido avanzar con continuidad. Entonces, en la carátula, pues va la información básica del equipo, de los integrantes de la fecha, un resumen ejecutivo que lo deberá escribir el líder del equipo de autoevaluación al final, una descripción del software que lo puede escribir cualquiera de ustedes explicando rápidamente el alcance de la funcionalidad que tiene el Poly Collaboration que ustedes mismos desarrollaron. El propósito de la evaluación que igual básicamente será como un resumen en palabras, en lenguaje natural de todo lo que se va a evaluar aquí, ¿no? Que es la evaluación tanto del proceso como del producto. Y en la evaluación del proceso, los siguientes elementos, ¿no? Que es la sección 4. Ustedes tienen que registrar en esta tabla un listado de todos los productos intermedios que ustedes mismos consideran que faltaron hacer, que se hicieron de manera incompleta o se hicieron de manera incorrecta. Por ejemplo, un manual de usuario
que no recuerdo si algún equipo lo entregó o no. Ese podría ser un faltante o un incompleto. El artefacto de trazabilidad podría ser tal vez otro elemento faltante o incompleto. El plan de pruebas podría ser otro instrumento que estuvo, otro producto que fue faltante o incompleto. Otro ejemplo podría ser el, de tal vez un incorrecto, podría ser tal vez un informe de pruebas, en donde el informe de pruebas sí existía, pero no tenía la información correcta, como por ejemplo los hallazgos, ¿no? Entonces ya ustedes decidirán y explicarán los detalles de por qué están incluyendo ese producto intermedio como faltante, incompleto o incorrecto. Para ello, traten de comparar lo que entregaron contra la matriz que les había proporcionado David, de lo que la ISO 29110 pide, ¿no? Si necesitan apoyo, pues acuérdense que David está ahí pendiente de ayudarles en cualquier duda metodológica que ustedes tengan para hacer en general el trabajo. La tabla número 2 es las métricas de proceso. Entonces aquí están marcados un conjunto de 12 métricas que si tienes la información, reportar la medición no va a ser nada difícil, como por ejemplo el total de tareas que se hicieron en el Sprint 1, si se registraron todas en el Jira, es cuestión de ir al Jira y ver cuántas fueron y anotar aquí el número, ¿no? 15 tareas, 25 tareas, lo que sea, ¿no? Si no se tiene esa medición, hay dos posibilidades. La una es tratar de reconstruirla en la medida que sea factible, y la otra es definitivamente reportar en el análisis que no fue posible realizar esa medición debido a lo que sea, ¿no? Que no se tienen los datos, los insumos, no se registró los datos necesarios, que no se pudo hacer el cálculo, no hubo tiempo, lo que sea que fuere la razón por la cual la medición no se pudo realizar y dejamos la medición en blanco, ¿no? Porque pues la idea no es lanzar números al azar, sino lo que se logre buenamente tener la información para calcular y tener la medición y poder analizarla en buena hora. Y lo que no, pues explicar por qué razón no se pudo hacer. Entonces son 12 mediciones a nivel de proceso. Entonces esas dos tablas son las que resumen la evaluación del proceso. En el capítulo número 5, la sección número 5, tienen que hacer, déjenme ver si son 3 o 4. Tienen que hacer 4, ajá, 4 distintos tipos de evaluaciones del producto. El primero es con SonarQube. Entonces ahí tienen que subir el código a GitLab, si quieren utilizar el Sonar Cloud, o instalar SonarQube localmente, como ustedes prefieran, y utilizar dar el path local del código que ustedes tengan, de tal manera que el SonarQube les pueda proveer la información y esa información analizarla tal como lo hicimos en el laboratorio, pero esta vez para su proyecto. Si por A o B no se pudiera hacer el análisis del SonarQube, pues explicar los motivos técnicos o de gestión. Entonces, si son técnicos, porque el GitHub no sé, porque el Sonar Cloud no le reconoció al repositorio de GitHub, porque no se pudo subir al GitHub, porque el lenguaje en que hicimos no está soportado por SonarQube. Todos esos son ejemplos de razones técnicas, ¿no? Y en razones de gestión, pues porque no tuvimos tiempo, porque, no sé, la persona encargada no entregó el trabajo, no entregó los resultados. También son, explicaciones válidas, si es que eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, nuevamente, la idea de la evaluación es ser muy, muy sinceros con la situación real, tanto del proyecto de evaluación como tal, como de los resultados que se presentan, tanto para evaluar el proceso como para evaluar el producto, ¿no? Entonces, lo mismo con SourceSite.
Recuerden que SourceSite también se instala de manera local y puedes hacer un crawling de tu sitio web, esté o no esté deployado, porque si no está deployado, aunque es un poquito más demoroso, puedes usar el SourceSite dándole paths locales, ¿no? Página por página, porque por suerte el sistema no tiene muchas interfaces, es un producto relativamente pequeño. Entonces, de igual manera, si hubiera dificultades técnicas o de gestión para obtener los resultados, explicar cuáles fueron, y si se logra obtener los resultados, pues en esta sección poner los resultados y el análisis respectivo, tal como hicimos en el laboratorio, ¿no? La sección número 3, métricas de producto, que son sacadas todas de la norma 25.023. Entonces, ahí recuerden que también David les proveyó una hoja Excel que tiene varias pestañas y que tiene la información en detalle, por ejemplo, de cómo calcular estas métricas, ¿no? Entonces, aquí solo dice cobertura funcional, pero en la hoja que les proveyó David está la fórmula, están las variables y está la descripción de cómo obtener los datos para poder hacer el cálculo y poder colocar aquí el valor. Una vez que tengas el valor, pues aquí irá el análisis, ¿no? De ese valor, si es que es bueno, si es que es malo y qué significa desde la perspectiva de la calidad del producto. Si es que no se puede obtener la medición, se deja en blanco y nuevamente en análisis se pone la explicación de cuál fue el limitante técnico y o administrativo, porque puede ser también una combinación de limitaciones que impidió que se pueda hacer la medición, ¿no? Entonces, así por todas y cada una de estas métricas, recuerden que son un conjunto bastante grande, a pesar de que no están todas, ¿no? La norma tiene una gran cantidad de métricas y aquí solo hemos tomado algunas de las características de calidad y dentro de cada una algunas de las métricas. Entonces, en total son 34. Y finalmente, el trabajo con usuarios finales, ¿no? El resultado de las pruebas de aceptación con usuario final. Mínimo 5 usuarios que no pueden ser compañeros de este curso, pueden ser cualquier otro estudiante de la facultad. Dado que Poly Collaboration es para estudiantes de la facultad, pues necesitamos que sean usuarios representativos, ¿no? Entonces ahí vamos a utilizar una encuesta. Yo les había puesto acá el enlace de una encuesta online. Sin embargo, hice ya las pruebas y lamentablemente el enlace no te envía a tu correo las respuestas. Entonces lo que van a tener que hacer es pedirle a las personas que llenen la encuesta se la descarguen como PDF y te la envíen, esa es una opción. Y la otra opción es que ustedes se creen un formulario, por ejemplo en Google Forms, que repliquen, ¿no? El formulario de IBM con las 20 preguntas que tiene y en ese sí ustedes tendrán la posibilidad pues de que automáticamente se descargue el Excel con los datos, incluso que se genere gráficos, ¿no? Entonces a lo mejor el tiempo invertido en recrear la encuesta va a ser recuperado en la medida de que el formulario solito te puede proveer ya información tabulada y graficada. En cambio, si te mandan como PDFs, igual vas a tener que ingresar a mano los datos en un Excel para tabular y graficar, ¿no? Entonces, independientemente del camino que ustedes escojan, tienen que proveerle al usuario un enlace donde él pueda llenar la encuesta y después de que los 5 usuarios llenen la encuesta, obviamente basado en haber trabajado con el producto, ustedes pueden pasar a tabular, digámoslo así, o sumarizar más bien en la tabla número 4 estos valores, ¿no? Que son algunas de las métricas que propone la 25.022. Entonces, cuántas tareas completaron los usuarios, los errores que cometieron en las tareas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son un total de 10 métricas a nivel de uso por parte de las personas, ¿no? Y finalmente tenemos la sección de resumen de defectos, limitaciones o deficiencias. Entonces, en la medida que ustedes van trabajando con el producto, observando a los usuarios, revisando las encuestas de los usuarios, ustedes se van a ir dando cuenta de defectos, limitaciones o deficiencias que hay en el producto como tal.
Entonces, ¿en qué parte? En la interfaz, en la base de datos. Si este defecto es de severidad alta, media o baja y una descripción más detallada, ¿no? Por ejemplo, en el registro del usuario no valida correctamente el correo, ¿no? Y entonces aquí pones esa descripción y tal vez le sitúa según ustedes como severidad media, por decir algo. Y el componente preciso es la interfaz de registro de un nuevo usuario, ¿sí? Entonces así con todos los que ustedes logren detectar, incluyendo hacer revisiones que vamos a aprender justamente a ver hoy, la teoría de cómo hacer revisiones sobre el producto final y los productos intermedios, ¿no? Esa es la sección 4 o la sección 5. Esa es la sección 5 en realidad. Aquí hay que hacerle una corrección a la plantilla. Aquí debería decir 5.5. Y la sección número 6 es un listado de recomendaciones de mejora que ustedes hacen. Eh, entonces, al proceso, ¿no? Entonces, recomendamos mejorar la etapa de pruebas, la etapa de análisis, mejorar la actividad de codificación. Entonces, si esa mejora es bien importante, sería crítica, si es importante, pero no tanto mayor, y si no es tan importante, menor. Y una descripción de la mejora que ustedes proponen al proceso, ¿no? A las actividades de desarrollo como tal. Mientras que la sección número 7 son recomendaciones de mejora al producto. Entonces, cosas que no necesariamente son defectos que se encontró en el producto, pero cosas que se le podrían agregar o que se le podría mejorar para que el producto tenga una mayor calidad, para que la satisfacción del usuario aumente. Entonces, aquí igual, ¿cuál sería la mejora? ¿En qué componente habría que hacer esa mejora? Si para ustedes es una mejora crítica, mayor o menor, y la descripción detallada de tal manera que el dueño del producto pueda realizar. Luego, finalmente, unas 3 conclusiones sobre todo este proyecto de autoevaluación, si es que hay referencias y si es que hay anexos. Entonces, este es digamos, el informe final que ustedes tendrán que presentar, como les digo, bajo la nueva fecha que he querido darles, porque sí tenía la impresión de que a lo mejor no se había podido avanzar suficiente, y como veo que ahorita la base es entre 25 y 35%, entonces prefiero que ustedes reacomoden sus calendarios, tengan más tiempo y tomando en cuenta que también ya este mes es periodo de proyectos y exámenes de las otras materias, pues se organicen de mejor manera. Entonces, ahí quisiera, si es que hay ahorita alguna pregunta o comentario que ustedes quieran hacer, cualquier persona de cualquier equipo, pues este es el momento como para que lo conversemos. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, like. Sí, dime. Yo tenía una duda sobre, Claro. es más enfocado al producto como tal. Ya no tenemos que hacerle modificaciones al producto de software que hicimos, No, no, o ya porque no no, tenemos que ya hacerle no. modificaciones. Los de calidad llegamos hasta señalar los defectos. O decir cuáles deben ser las mejoras, pero no es nuestra función como gente de calidad hacer esas mejoras. Entonces, en teoría, el informe que ustedes preparan se le pasaría al equipo desarrollador o depurador para que ellos hagan las mejoras. Pero respondiendo concretamente a tu pregunta, para este ejercicio de clases ya no vamos a mejorar el producto, ya no vamos a cambiar el código ni nada, solamente a reportar el estado actual del producto. Entonces, no involucra hacer nada más de desarrollo sobre el producto. Eso sí responde a tu pregunta, ¿verdad, Esteban? Sí, también tenía otra pregunta. Claro. Con respecto a los productos que no hicimos, como son los de, no sé, podría ser el despliegue, el manual de usuario, tampoco tenemos que hacerlos, ¿verdad? No, Que solamente no lo hemos hecho.
Ajá, solamente reportarlo. En la parte, por ejemplo, si nunca lograste hacer el despliegue es una actividad, ¿no? No es un componente del software. Entonces irá en la tabla que dice actividades incompletas, o incorrectas o faltantes. Entonces, en el caso de ustedes será la actividad de desplegar el producto, el la categoría será actividad faltante y en la explicación habrá que poner el equipo no logró o no realizó el despliegue por estas razones técnicas o por estas razones administrativas. Entonces es como que tú haces una auditoría de lo que hizo el equipo y en este informe solo reportas lo que pasó. Y tampoco obviamente es necesario arreglar eso ni hacer esas actividades que no se pudieron hacer durante el desarrollo para fines de este trabajo, porque nuevamente nosotros estamos en los zapatos de las personas de calidad, del equipo de calidad. Esa sería la respuesta, Esteban. No sé si te queda claro ahí. Sí, profe. Gracias. Chévere. Gracias por las preguntas porque eso ayuda para aclararnos a todos, ¿no? ¿Alguien más que tal vez tenga alguna pregunta o comentario que quieran hacer sobre el proyecto? Una cosa adicional, como en este bimestre ya no hicimos un proyecto individual, ya me pareció que era sobrecargarles mucho con el proyecto de PDCA, entonces no lo activamos y no vamos por lo tanto tampoco a escribir un informe sobre las actividades de mejora individuales. Ese punto va para el proyecto grupal, ¿no? Es decir, el proyecto grupal ahora en lugar de valer 3 puntos, va a valer 4 puntos. Entonces es importante que lo hagan lo mejor posible para que obviamente eso les ayude en las notas. Ok, entonces creo que con eso cerramos esta primera parte que quería conversar con ustedes sobre cómo va el proyecto y les pido por favor que me ayuden con un like para tomar la evidencia de la asistencia del día de hoy. Gracias, William. Henry, me faltaría Omar, Benjamín y Rodman. Gracias, Rodman. Solamente me falta Omar. Ok. Listo, chicos. Entonces, mucha suerte. Empezamos el mes de septiembre con buen ánimo, obviamente con trabajo, porque así es la vida del Politécnico, ¿no? Es una formación muy exigente, pero pues justamente luego vienen las recompensas, ¿no? El haber tenido la posibilidad de ver un montón de generaciones de estudiantes, pasar desde la etapa estudiantil a la etapa profesional y gracias a Dios ser exitosos, tener empleos y ingresos que les permiten mantenerse, mantener a sus familias, también aportar al país. Algunos están en el exterior, me permite poder decir de primera mano que yo sé que los esfuerzos que ustedes hacen como estudiantes en la Poli para graduarse y poder ser profesionales, luego se ven definitivamente recompensados con todo lo que logras ya en tu carrera profesional. Así es que ánimo chicos, empieza el mes de septiembre y entonces las fechas quedan así. El examen lo vamos a dar el día 13 de septiembre. Es un examen en el mismo sentido del bimestre pasado, pero esta vez exclusivamente sobre preguntas de la certificación ISTQB, para que ustedes puedan enfocarse en el estudio del sílabo del ISTQB y ojalá al menos 2 de ustedes poder dar el examen con el cupón de descuento total. Y pues ya el examen acumulativo de toda la materia, que eso sí sería bastante extenso de estudiar, quedará para supletorio. Espero que nadie tenga que quedarse a supletorio. Por lo tanto, el examen del segundo bimestre solo va a ser sobre el contenido de la certificación ISTQB el día 13 y luego la entrega del proyecto será el día 20 de este mes y con eso pues ya terminaremos este curso. Entonces, bueno, vamos a continuar con la teoría. De igual manera, ya nos falta poco para cerrar nuestros contenidos. Permítame compartirles el aula virtual. Aquí de una vez voy a cambiar porque luego se me olvida.
Y vamos a pasarla del 8 de septiembre, perdón, aquí, no, pero tengo que empezar por esta fecha. Esta fecha le voy a poner 21 para la due date, que es la fecha de entrega, poder pasarla al día 20, como habíamos quedado. Obviamente esa fecha sí ya no está sujeta a cambios, ¿no? Porque ya está prácticamente a las puertas de la subida de notas en el SAE. Entonces, esa sería la fecha final. Por supuesto, si el equipo de ustedes quiere y puede entregar el trabajo antes, lo pueden entregar en cualquier momento, ¿no? Esta sería la fecha top. Entonces, si algún equipo no quiere alargarse demasiado, lo puede hacer en menos tiempo, pues nada más suben el informe y listo, ¿no? Entonces, en cuanto yo reciba la notificación del Moodle de que el informe ha sido subido, pues yo ya sé que el equipo terminó su trabajo y listo. Entonces, regresando al aula virtual, permítanme cambiarme a formato estudiante para que se vea mejor. Estamos en el último capítulo, es el capítulo número 5, que habla de pruebas de software y que básicamente abarca, como habíamos dicho, el estudio del sílabo o programa de estudios de ISTQB, la certificación de Certified Tester Foundation Level, la certificación básica de tester de esta organización, ¿no? Entonces, la semana pasada habíamos visto el capítulo 2 de pruebas en el ciclo de vida de desarrollo de software. No terminamos de ver esas diapos, por lo tanto, hoy día vamos a terminar de ver las que nos faltó y vamos a ver también un capítulo que es bastante corto, que es el capítulo de técnicas estáticas, donde básicamente se enfoca en el tema de las revisiones. Como habíamos visto en alguna lectura que hicimos en una tarea anterior, las revisiones, y también Clau Laporte nos había dicho en su conferencia, las revisiones son una de las técnicas de calidad de software más eficientes en el sentido de que requieren relativamente poca inversión. Y por otro lado, ayudan a encontrar una gran cantidad de defectos, no solamente para control de calidad, sino sobre todo para prevención de calidad, para prevención de defectos. Entonces, por eso es que las revisiones son tan importantes y en la certificación se dedica un capítulo completo, que es el capítulo 3, que se llama técnicas estáticas, justamente porque las revisiones son el principal tipo de técnicas estáticas. El otro tipo son las revisiones automáticas que se hacen con las herramientas como por ejemplo el SonarQube, ¿no? Entonces, eso con respecto a las diapositivas y ahora con respecto a la tarea individual, como habíamos quedado el día lunes, pues es una sola tarea que van a tener ustedes una semana para hacer, que consiste en volver a revisar leyéndolo los capítulos 2 y 3 del programa de estudios, en el documento respectivo, contestar una selección de preguntas del final del capítulo 2 del libro de texto de Blacks y Rueda. Aquí están los números de las preguntas a contestar. Igual como hicimos la semana pasada la revisión que hicimos, ¿no? Señalando cuál es el literal que tú consideras correcto y escribiendo la justificación, ¿no? Y también un conjunto de preguntas, asimismo pequeño, porque el libro tiene gran cantidad de preguntas, del final del capítulo 3, que son estos números de preguntas que están acá. Yo he escogido para ustedes aquellas preguntas que les va a servir más para poder practicar y estar preparados para pasar con éxito la certificación y también el examen del segundo bimestre. Y finalmente subir el archivo, ¿no? Entonces vamos a revisar la teoría que nos falta ver para que ustedes puedan resolver estos ejercicios del libro de Black y Rueda, tanto del capítulo 2 como del capítulo 3. Entonces, voy a pasar a compartirles ahorita las diapositivas que habíamos estado viendo la semana pasada y que pues por tiempo no avanzamos a revisarlas todas, pero hoy día con tranquilidad lo vamos a hacer. Entonces son las diapositivas del capítulo 2.
Rodman, por favor, ¿me puedes confirmar que ya se esté viendo en pantalla Sí, las ingeniera, sí se visualiza. diapositivas? Muchísimas gracias. Ok, me voy a mover entonces a donde nos habíamos quedado. Bueno, no me voy a mover tan rápido, voy a más bien a mostrar, ¿no? Entonces, cosas importantes que te va a preguntar en el capítulo, la certificación para este capítulo 2 es primero los niveles de prueba. Entonces, de los niveles de prueba, lo que te tienes que recordar es que son estos 4, ¿no? Pruebas de unidad, donde se prueba cada componente por separado sin tomar en cuenta los otros componentes con los que luego tendrá interacción. Las pruebas de integración, donde se prueban componentes en conjunto con sus respectivas interacciones para ver cómo trabajan en equipo, digámoslo así. Luego las pruebas de sistema, donde se prueba ya todo el producto integrado, es decir, ya todos los componentes que han pasado por pruebas de unidad y que han pasado por pruebas de integración, se prueban a nivel de sistema para verificar el comportamiento del sistema, tanto en la parte funcional como en la parte no funcional. Es decir, las pruebas de sistema lo abarcan todo. Las pruebas de unidad las debe hacer los desarrolladores, las pruebas de integración también las hacen los desarrolladores, pero con nuestra supervisión. Las pruebas de sistemas las hacemos nosotros, la gente de calidad y pruebas. Y finalmente, una vez que se da el OK a las pruebas de sistemas, se puede proceder a las pruebas de aceptación, que las hacen los usuarios finales, pero también con nuestra supervisión y apoyo. Entonces, esos son los 4 niveles de pruebas. Luego, lo siguiente que hay que tener claro son los tipos de pruebas. Entonces, los tipos de pruebas son los siguientes, acorde al sílabo del ISTQB, ¿no? Entonces, son 4 tipos de pruebas, los que están en esta gráfica, que se denominan pruebas funcionales, pruebas no funcionales, pruebas estructurales o de caja blanca y pruebas relacionadas con el cambio. Las pruebas relacionadas con el cambio, a su vez, se dividen en 2 tipos de pruebas. Las llamadas pruebas de confirmación o retesting, o pruebas de repetición, también les traducen a veces, aunque en el sílabo y los exámenes en español del ISTQB se usa la palabra confirmación, y las que se llaman pruebas de regresión o en inglés regression testing. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 tipos de pruebas y el 4º tipo con sus 2 subtipos. Entonces, vamos a hablar un poquito más en detalle de cada uno de estos tipos porque justo aquí nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, la prueba funcional. La prueba funcional es probablemente la que más hemos utilizado siempre, porque intuitivamente, incluso cuando tú empiezas a programar y ya tienes un código ejecutable, lo que se te ocurre es hacerle una prueba funcional, ¿no es cierto? Es decir, darle los valores de entrada y ver qué te devuelve de salida y verificar que lo que devuelve de salida es correcto, ¿no? Es lo que se esperaba. Entonces, ese es un típico esquema de prueba funcional. Entonces, dicho de manera más formal, como está aquí, la prueba funcional incluye pruebas que evalúan las funciones que el sistema debe realizar. Entonces, la idea sería recorrer todas las funcionalidades que el sistema deba realizar e ir evaluando si les está haciendo correctamente, con la exactitud correcta, con la completitud correcta, ¿no? Es decir, abarcando todas las validaciones, haciendo todos los cálculos, presentando todos los resultados, ¿sí? Entonces, ¿contra qué comparo? Contra los requisitos funcionales que están descritos en la documentación de análisis del sistema, ¿no? Entonces ahí tienes requisitos que pueden estar escritos como requisitos de negocio, como épicas o super historias de usuario, como historias de usuario de detalle, como casos de uso si estás usando UML, o incluso puede ser que no estén documentadas, en cuyo caso a nosotros como gente de calidad nos toca armar listados de funcionalidades esperadas para comprobar la funcionalidad contra los listados que nosotros mismos armamos en caso de que no tengamos
la documentación o la documentación no exista, ¿no? Entonces, que el dueño del producto no te provea la documentación de la parte funcional no significa que nosotros no hagamos las pruebas funcionales, sino que nos toca hacer un trabajo adicional que es justamente generar ese listado de funcionalidades. Y como sabemos, la funcionalidad básicamente responde a la pregunta ¿qué debe hacer este sistema? Entonces, ¿qué debe hacer ese sistema? Permitir registrar estudiantes de la facultad, permitir a un estudiante de la facultad que se loguee con su usuario y su password, dejar que los estudiantes consulten eventos que están en la, no sé, eventos que van a darse en la facultad, que el estudiante haga denuncias anónimas. Todo eso son cosas que el sistema debe hacer, son funciones del sistema. Y para todas esas cosas deberíamos nosotros diseñar, implementar y luego ejecutar pruebas funcionales. ¿Sí? ¿En qué niveles realizo pruebas funcionales? Nuevamente, recuerden que los niveles son componente, integración, sistemas y aceptación. La respuesta es que en todos los niveles. Sí, yo puedo probar funcionalidad desde pruebas de unidad, puedo probar funcionalidad mientras hago que varios componentes trabajen en equipo, es decir, se comuniquen entre sí. Obviamente debo probar funcionalidad a nivel de pruebas de sistemas y obviamente el usuario final en pruebas de aceptación también va a probar funcionalidad, ¿sí? Entonces, se aplica para todos los niveles de prueba, las pruebas de tipo funcional y básicamente observan el comportamiento del software, ¿no? Entonces, por eso también las pruebas funcionales se asocian sobre todo con técnicas de caja negra. Eso vamos a estudiar la próxima semana, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto niveles de prueba, ahorita estamos viendo tipos de prueba y la próxima semana vamos a estudiar técnicas de prueba. ¿Sí? Entonces ahí veremos que la principal técnica que se usa para hacer pruebas funcionales es la técnica de caja negra, donde básicamente tú provees datos de entrada y chequeas resultados obtenidos para compararlos contra resultados esperados. Y esa es la manera más, digamos, obvia de probar funcionalidad. Entonces, bueno, ahí no hay mucho más que agregar porque pues todos hemos hecho nuevamente algún momento pruebas funcionales. Hablemos de las pruebas no funcionales, que esas son las que por lo general las hacemos incompletas o no las tomamos tan en cuenta como deberíamos, ¿no? Entonces, la prueba no funcional evalúa las características del software y estas características están dadas por la norma 25010. Esto dice literalmente la certificación de ISTQB, ¿no? Por ejemplo, las pruebas no funcionales nos permiten evaluar la usabilidad, nos permiten evaluar el desempeño, nos permiten evaluar la seguridad, nos permiten evaluar la portabilidad, es decir, todas las 7 características no funcionales que lista la 25010 con sus respectivas subcaracterísticas, ¿no? Entonces, la prueba no funcional ya no se concentra en el qué, sino en el cómo. ¿Cómo se comporta el sistema? Entonces, el sistema se comporta muy lento, el sistema se comporta muy inseguro, el sistema se comporta muy difícil de usar, el sistema es muy difícil de aprender. Entonces, las pruebas funcionales tratan de evaluar el qué hace el sistema, las pruebas no funcionales tratan de evaluar el cómo lo hace. ¿Sí? Entonces el sistema suma, multiplica, divide y resta. Entonces hago pruebas funcionales para ver que lo haga correctamente. Y en las no funcionales es el cómo, ¿no? Qué tan rápido lo hace, qué tan fácil lo hace, qué tan rápido es aprender a usar ese sistema, qué tan agradable es la interfaz, qué tan portable es en distintos navegadores, porque es una calculadora web, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, nosotros como gente de calidad vamos a querer en nuestras planificaciones de pruebas incluir pruebas de tipo funcional y también pruebas de tipo no funcional. Entonces, hasta ahí parecería ser que hemos cubierto todo, ¿no?
el qué y el cómo. Sin embargo, hay un tercer tipo de pruebas que se denominan las pruebas estructurales o también llamadas de caja blanca. Entonces, ¿por qué se llaman pruebas estructurales? Porque justamente ya no se trata de ver qué hace el sistema ni cómo lo hace, sino adicionalmente cómo está estructurado por dentro este producto para hacer lo que hace de la manera en que lo hace. ¿Sí? Entonces, las pruebas estructurales complementan las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Entonces, una prueba estructural o de caja blanca lo que nos permite es hacer pruebas a la estructura interna del sistema o a la manera como ha sido implementado. Entonces, ¿qué nomás incluye la estructura interna del sistema? Pues evidentemente el código, también la arquitectura, flujos de trabajo, flujos de datos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una prueba de caja blanca sería revisar que en el código no haya código muerto. Entonces, digamos que hay una condición que decía, si la variable X es mayor o igual que 0, entonces ejecúteme esta lógica. Y dentro habría unas 100 líneas de código, de un montón de cálculos y cosas que se tenían que hacer si se cumple esa condición. La condición era que la variable X sea mayor que 0, o la variable L, digamos, sea mayor que 0. Entonces, digamos que alguien cometió un error, que hemos dicho es el origen de los defectos, ¿no es cierto? Y se le cambia la condición. Y en lugar de decir cuando la variable X sea mayor que 0, dice se me ocurre, cuando 0 sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, cuando 0 sea mayor que 1, haga estas 100 líneas de código, haga esta lógica, ¿no? Ahora, 0 jamás va a ser mayor que 1, ¿no? Por lo tanto, todo ese código de ahí adentro se le considera código muerto, porque nunca va a llegar a ser ejecutado. Entonces, ahí hay dos escenarios. Un escenario es que lo que pasó fue que la condición está mal planteada y por lo tanto ese código muerto no debería ser muerto, sino deberíamos arreglar la condición. Ahí está el defecto en la condición, y la otra es que la condición sea correcta. El problema es que, por lo tanto, es que todo ese código está de más, ¿sí? Y entonces ese código debería ser borrado, ya que es un código que nunca se va a ejecutar. Entonces, en cualquiera de los dos casos hay un defecto estructural en el producto. Y ese defecto estructural tú no lo vas a poder encontrar con pruebas no funcionales ni con pruebas funcionales. Ese defecto solamente lo podrás encontrar con pruebas estructurales o de caja blanca. Por eso es que son tan importantes, ¿no? Estas evidentemente son más difíciles de diseñar y ejecutar que las anteriores, pero tienen que ser realizadas y es nuestra función como gente de calidad incluir pruebas de caja blanca dentro del producto de software. Estas pruebas, estas técnicas de caja blanca también las vamos a ver en la próxima semana en el capítulo siguiente, ¿no? Entonces, aquí hay una imagen que trata de explicar, ¿no? Gráficamente la diferencia entre entonces la caja negra y la caja blanca, ¿no? Como les decía, en caja negra, este es mi producto, este es mi objeto de prueba, que puede ser el software completo. Al cual yo le someto ciertas entradas de datos y del cual, sin saber cómo, porque es caja negra para mí, es un misterio, yo obtengo unas salidas. Y solamente en base a las salidas que obtengo, yo decido si es que he encontrado o no un defecto a través de un fallo o efecto negativo, ¿no? Entonces, eso es en caja negra. Y en caja blanca, en cambio, yo destapo esta caja y veo por dentro los componentes, que son código, veo las interacciones, que son APIs, veo los flujos, ¿no es cierto? Veo cómo esta entrada entra a este componente interno, el cual a su vez se comunica con este otro, el cual a su vez se comunica con este otro, y de aquí yo veo una salida. Entonces, fíjate que lo que en el otro era algo tan ciego como yo aquí metí un dato y aquí me devolvió un dato, aquí ya me doy cuenta yo por dónde está pasando tanto el flujo de ejecución como el flujo de los datos. Y en ese camino de hacer pruebas internas a este código es donde yo encuentro estos defectos, digamos, complementarios a los que encuentro con los otros tipos de prueba.
Y como digo, ahorita solo vamos a nombrar los tipos de prueba que hasta ahora son funcionales, no funcionales y de caja blanca. La próxima semana vamos a ver técnicas ya concretas para poder hacer este tipo de pruebas. Y finalmente, el último son las pruebas asociadas al cambio. Entonces, las pruebas asociadas al cambio vienen en dos presentaciones, en dos sabores. El uno es las pruebas de confirmación que están aquí y el otro es las pruebas de regresión que están acá. Y de paso vamos a usar este mismo gráfico que explica pruebas de confirmación y de regresión también para hablar un poquito de las pruebas de mantenimiento. Acorde a la certificación, las pruebas de mantenimiento no son más que las mismas pruebas que se estudia para la parte de desarrollo, sino que son las pruebas que en cuestión de ciclo de vida se realizan con el producto ya en producción. Entonces yo ya tengo el software en producción, le estoy dando mantenimiento a ese software de producción y al hacer esos cambios de mantenimiento, entonces yo puedo aplicar los niveles de pruebas, los tipos de pruebas y las técnicas de pruebas. Igualito que si fuera un producto nuevo que estoy recién desarrollando y que aún no sale a producción. ¿Sí? Entonces, para fines de la certificación, son los mismos niveles, tipos y técnicas de pruebas, sino que las unas son antes de salir a producción y las otras son después de salir a producción. Entonces, las que se hacen después de salir a producción toman el nombre genérico de pruebas de mantenimiento. Y eso es todo, ¿no? En todo caso, cuando hay que hacer un cambio en el producto, porque hay un defecto y ese defecto debe ser depurado, independientemente de si es antes o después de salir a producción, hay estas dos posibilidades, ¿no? La una es que efectivamente hay un error que produjo un defecto que debe ser corregido. Entonces, la gente de depuración hace la corrección o dice que la hace. Recuerden que nosotros somos pesimistas, dice el programa de estudios, yo digo somos escépticos y por lo tanto, como nuestro escepticismo o pesimismo, lo único que para nosotros sirve es hacer pruebas de confirmación. Entonces, yo vuelvo a repetir la misma prueba en la que saltó el problema para ver si en efecto ahora ya deja de saltar el problema. Entonces, confirmo que la corrección está bien hecha. Entonces, después de que confirmo que la corrección está bien hecha, ahora sí puedo hacer pruebas de regresión, que es volver a repetir el conjunto de pruebas que más relación tenga con la prueba que tocó repetir para verificar si es que en el proceso de corregir por error no se insertaron unos nuevos defectos o si al corregir no se destaparon unos defectos que antes no se podían ver. ¿Sí? Como por ejemplo ese código muerto que les decía, ¿no? Entonces digamos que ya reportamos eso y el agente de depuración revisa la condición y se da cuenta que ahí estaba mal, ¿no? Y ups, le cambian a la condición y ahora sí la condición ya está bien y a veces entra, a veces no entra, dependiendo obviamente del valor de verdad de la condición. Pero resulta que ahora que ya entra, porque antes que estaba mal esa condición nunca entraba, era código inalcanzable, pero ahora que a veces ya entra, cuando entra, resulta que dentro de esas 100 líneas que antes estaban ocultas, había 2 que 3 defectos adicionales que antes jamás se daban a notar, pero ahora que ya se está entrando ese código, empiezan a notarse. Entonces, eso es lo que se encuentra en las pruebas de regresión, ¿sí? Esos defectos que ahora aparecen porque antes estaban ocultos o esos defectos que son nuevos y que se insertaron en nuevos errores que se cometieron al hacer la depuración. Y entonces, solo una vez que se completan las pruebas de regresión, yo puedo pasar al siguiente paso, que es el deployment. ¿Sí? Entonces, fíjate que hacer deployment no es nomás de coger y poner al aire el sistema, ¿no? De hecho, por eso, en parte es una buena práctica el hecho de que los equipos que no lograron tener un producto estable no lo hayan deployado, ¿no? Porque no tiene sentido poner en producción algo que todavía sabemos que está incompleto o que tiene defectos que hemos identificado y aún no hemos corregido. Entonces, bueno, ese es un camino de las pruebas asociadas al cambio. El otro camino es un camino que no nace de un error,
¿Sí? Entonces, si no nace de un error, ¿por qué hay que hacer cambios? Sería la pregunta, ¿no? Y la respuesta es porque queremos mejorarle al producto. Entonces, le quieres poner algo que antes no tenía. Por ejemplo, digamos que tú construyes un juego en línea, ¿ya? Entonces, el juego en línea tiene 4 posibles personajes que tú puedes escoger al iniciar el juego, ¿no? Digamos que son 2 personajes femeninos y 2 personajes masculinos. Y entonces ya distribuyes ese juego y en realidad no tiene mayores problemas en el uso y la gente está contenta y escoge alguno de esos 4 personajes y con ese personaje pues participa en el juego, ¿no? Entonces no hay ningún error detectado, no hay ningún defecto que corregir. Sin embargo, tú te propones que para la siguiente versión del juego, tu juego maneje mayor inclusión de género. Entonces dices, verás, a mí me está faltando en este juego, aparte de los 2 personajes masculinos y los 2 femeninos que ya tengo, me está faltando, por ejemplo, un personaje trans, que sea hombre y se vista como mujer, uno al revés, que sea mujer y se vista como hombre. Me está faltando un personaje, no sé, non-binary, que es una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer y a simple vista no se puede saber, ni es de nuestra incumbencia saberlo. Y entonces, bueno, si tú revistas la lista ampliada de géneros, vas a ver que en realidad no son los 2 binarios que estamos acostumbrados, hombre y mujer, sino como 8 géneros distintos que se reconocen oficialmente, ¿no? Y muchos de ellos de reconocimiento legal en algunos países. Y entonces esa es tu extensión funcional. Entonces fíjate que no ha habido ahí ningún error, ningún defecto, ninguna intervención del departamento de depuración, sino que en los nuevos versionamientos se ha decidido una extensión funcional. En este caso, aumentar la cantidad de personajes para abarcar una mayor diversidad de género, ¿no? Entonces, desde la parte de pruebas que tenemos que hacer, pues primerito aumentar nuevos casos de prueba, porque ahora deberé tener un escenario en el cual el usuario decide escoger como personaje un personaje trans de mujer a hombre, por decir algo, ¿no? Entonces, ese caso de prueba yo no tenía antes, porque no tenía antes esa funcionalidad en el producto, ¿no? Entonces, pruebo ese nuevo caso de prueba y resulta que está bien, que sí funciona, que los personajes nuevos sí pueden ser seleccionados y usados, bla, bla, bla. Entonces, la funcionalidad nueva, la extensión funcional está en positivo. De todas maneras, el siguiente paso sigue siendo hacer pruebas de regresión. Porque puede ser que en mi afán de aumentar esa mejora, de hacer esa extensión funcional, yo nuevamente inserté algunos defectos sin querer o destapé unos defectos que antes estaban escondidos, ¿no? Entonces, de igual manera que en el caso anterior por corrección de errores, en el caso de extensión funcional, igual aterrizo en pruebas de regresión. Y solo después de que hago las pruebas de regresión y ya todo está bien, puedo dar el OK para distribuir el producto de software, para deployarle, para ponerle en operación, como le quieras llamar. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el camino a seguir en las pruebas asociadas al cambio. Entonces, lo único que nos faltaría es hablar un poquito más de pruebas de mantenimiento, de un concepto bien importante cuando estás en mantenimiento que no existe cuando estás solamente en desarrollo antes de salir a operación, que es el análisis de impacto. Entonces, la decisión de hacer pruebas de mantenimiento, o más bien dicho, la decisión de hacer mantenimiento, de hecho, pasa por un análisis de impacto. Como dice aquí, de acuerdo al glosario de ISTQB, el análisis de impacto es la evaluación de cómo este cambio va a afectar a todo, ¿no? Al desarrollo, a las pruebas, etcétera, ¿no? Para de esa manera nosotros tener digamos, una estimación de cuál va a ser el esfuerzo que se requiere para hacer este mantenimiento. Entonces, ese es el análisis del impacto. Entonces, una vez que se tiene la estimación del esfuerzo necesario para hacer el mantenimiento, hay que contrastarlo con el beneficio que se va a obtener de ese mantenimiento. Entonces, si el impacto es mayor que el beneficio, el mantenimiento no se hace. Pero si el impacto es
menor que el beneficio que vamos a obtener, entonces el mantenimiento sí se hace. Y esa es la manera de decidir, la manera técnica de decidir si un mantenimiento vale o no vale la pena hacerlo, ¿sí? Haciendo un análisis de impacto y contrastándolo contra los beneficios que vas a obtener de hacer ese mantenimiento. O visto al revés, contra el costo de no hacer ese mantenimiento, ¿sí? Entonces, el análisis de impacto es súper importante para tomar la decisión de hacer un mantenimiento, y si decides hacer un mantenimiento, pues ya entras en este ciclo, ¿no? Sea el mantenimiento porque hubo un error que toca corregir, o sea el mantenimiento porque hay una cosa que queremos aumentar o mejorar en el producto. Entonces, eso es básicamente de lo que habla esta parte de los tipos de pruebas en el capítulo 2 de la certificación. Aquí voy a hacer un alto para recibir de ustedes alguna retroalimentación o alguna pregunta que tengan con respecto a esta parte del capítulo 2. Entonces, como vemos, las partes principales de aquí son entender cómo el proceso de pruebas se coordina con el ciclo de vida de desarrollo. Independientemente del ciclo, para cada actividad de desarrollo tiene que haber una actividad de pruebas. Segundo, entender la secuencia y los objetivos de cada nivel de pruebas. Prueba de unidad, prueba de integración, prueba de sistemas y prueba de aceptación. Acordarse que las pruebas de aceptación involucran pruebas de aceptación a nivel contractual y reglamentario, también pruebas de aceptación de usuario, también las pruebas de operación que se llaman para verificar cuestiones de mantenimiento, de procesos de respaldos, de restauraciones, de gestión de usuarios, cosas por el estilo, y que finalmente hay dos tipos de pruebas, dos niveles de pruebas de aceptación adicionales que son pruebas alfa y pruebas beta. Y por cierto que ahí Sebas nos había quedado en contarnos cuál era el tipo de pruebas que hacían en su trabajo. No sé si lograste averiguar, Sebas. Sí, o sea, les llaman pruebas UAT. Ajá, ya, es justo lo que yo pensé, ya después de que cerramos la sesión. Tú decías algo Ya. así como ATS, y yo dije, no, y lo que tú quisiste decir es UAT. UAT son las siglas justamente de User Acceptance Testing. Entonces, en el sílabo, a las pruebas de aceptación de usuario, para abreviarles el nombre, les denominan UAT, User Acceptance Testing. Entonces, en efecto, en tu trabajo están hablando exactamente de lo mismo que estamos hablando aquí, cuando tomamos en cuenta el último nivel de pruebas de aceptación de usuario, User Acceptance Testing, o por acrónimo UAT. ¿Sí? Entonces, eso creo que resuelve el misterio, ¿verdad, Sebas? Sí. Chévere, buenazo. Y me alegro mucho que estés en un lugar en donde pues estén haciendo las cosas de manera formal. Eso es una súper buena señal. Ok, bueno, eso en cuanto a los niveles, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el nivel, si se quiere, más gordo es el de aceptación, porque tiene varios tipos de pruebas de aceptación dentro de ese nivel. Y luego tenemos los tipos de pruebas que, como vemos, son básicamente las pruebas funcionales, las pruebas no funcionales, las pruebas de estructura o caja blanca que se llaman, y las pruebas asociadas al cambio. ¿Sí? Y dentro de las pruebas asociadas al cambio tenemos dos tipos de pruebas, que son las pruebas de confirmación y las pruebas de regresión. Y finalmente, este capítulo habla de las pruebas de mantenimiento, que son las mismas anteriores, los mismos niveles, los mismos tipos, las mismas técnicas, pero hechas después de que tienes un producto ya siendo utilizado. Y para decidir hacer mantenimiento es indispensable hacer lo que se llama un análisis de impacto. Eso sería el resumen así súper corto de lo principal que necesitas saber de este capítulo. Entonces, ayúdenme con un like si es que no hay ninguna pregunta ahorita. Y como siempre, si surgieran preguntas después, pues siempre tenemos el chat y igual nos podemos seguir conversando. Gracias, Cristian, Esteban, Henry, Benjamín,
Ayúdeme en Pablo. Gracias, Omar. Me falta Francis. Me falta el mismo Sí, tengo Sebas. una pregunta. Claro, dale, Sebas. Hasta eso voy a tomar la captura de la lista. Dime. A ver, yo le pongo el ejemplo. Ya hemos hablado del proceso de que yo desarrollo y para desarrollo haciendo pruebas unitarias. Luego van las pruebas de integración, donde se van uniendo las partes de todo lo que va a conformar el sistema, ¿no? Luego de eso, se pasa a calidad, cuando ya se va a hacer la revisión de código y esto, y ellos empiezan a hacer todas las pruebas necesarias para poder evaluar que esté de acuerdo con los requerimientos y con todo lo que se hace. Mi pregunta aquí más específica es, por ejemplo, ahorita nos pasó que salió que había una incidencia que en realidad no era una incidencia como tal, sino era tal vez como un pequeño arreglito que nosotros habíamos olvidado de hacer y ellos lo Ujú. están registrando como una incidencia, pero bueno, es que ahí no entiendo, porque yo estoy suponiendo que lo que va a pasar es que ellos luego, después de que terminan de hacer esto, mandan todas las incidencias y tenemos que repetir el proceso de corrección de estas incidencias. Y eso toma más tiempo. Entonces, lo que ellos hicieron es que vieron que había la incidencia, le preguntaron qué es lo que pasa y ese mismo rato se arregló. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿este proceso está bien? O sea, con que se rompa, como que se rompa la cadena o el círculo que tiene que ir siguiendo, porque al fin y al cabo sirve para mejorar el software primero y aparte nos ayuda a ahorrar tiempo, porque no habría que salirnos del cronograma del desarrollo. Ujú, Entonces, ujú. Sí, sí, eso como que sí te entiendo. O sea, qué tan válido es no ser tan estricto, ¿no? Entonces ahí sí se aplica, bueno, hay dos cosas. Por un lado, algo que es de intuición común, que es no ser más papistas que el Papa, como dicen a veces, ¿no? Entonces no podemos ser tan, digamos, tajantes con los procesos, porque a veces eso nos puede volver ineficientes. Y desde el punto de vista, digamos, ya más formal, ahí lo que se aplica es una propuesta de mejoramiento de proceso. Es decir, el proceso normal sería el que tú decías, ¿no? El estricto en el cual sea chiquita, mediana o grande la incidencia, toditas van a un reporte que al final del periodo planificado se le entrega a los de depuración. Y digamos que salieron 100 cosas y de las cuales 98 eran, te faltó una tilde, te faltó una coma, cámbiale el color, cosas que podías haber hecho, como tú dices, ahí mismo, ¿no? O sea, ya le corregí, toma, ya le corregí, toma. Y solamente dos eran como medianas o graves que ameritan ya un análisis más profundo del lado de depuración. Y entonces, esperar tal vez todo ese tiempo que se toma en encontrar las dos graves para corregir las otras 98 que a lo mejor eran inmediatas, podría resultar ineficiente. Entonces, lo que yo veo ahí es una decisión de mejorar el proceso o si quieres cambiar el proceso en pro de hacerlo más ágil, ¿no? Porque probablemente lo que se quiere es trabajar desde una perspectiva de agilista, ¿no? Entonces es perfectamente válido, de hecho es bastante inteligente si es que hay la posibilidad de que el equipo de calidad interactúe de una manera rápida con el equipo de desarrollo que a veces no pasa, ¿no? Entonces yo te puedo decir, mira, se te ha ido mal una coma en vez de un punto en este mensaje de error. Mejor cámbiale eso y vuélveme a mandar. Y de esa manera yo, que soy el tester, me evito ponerte eso en el reporte formal de incidencias. No tanto porque no aparezcan, ¿no? Sino más bien porque de esa manera va a ser más cortos los tiempos de trabajo, tanto mío para reportar como tuyo para luego corregir. Entonces hace mucho sentido. Lo único es saber qué sí y qué no se puede hacer de esta manera más, digamos, ágil, pero que a su vez es más informal, ¿no? Porque probablemente no quedará registrado eso y entonces ponte a pensar en las métricas, en cambio. Entonces va a ser incidencias ocultas en las métricas porque no van a estar registradas formalmente en el proceso. Entonces, como todo tiene pros y contras, entonces habrá que poner ciertas políticas y decir, a ver, los errores tipo A, B, C, D pueden saltarse el proceso largo e ir por el proceso express, pero los errores de tipo D en adelante, esos de ley tienen que figurar para que tampoco nos afecte a las métricas de medición del proceso, ¿no? Y tampoco a las métricas del producto
producto como tal, porque probablemente también ya nos saldrían en los defectos, en la densidad de defectos del producto, que es una métrica importante también. Entonces, habría que analizar si conviene o no y tomar la decisión, que por lo visto en el caso de ustedes es sí, seamos un poco más ágiles, un poco más flexibles y estas cosas pequeñas pues más bien despachémoslas rápido. Entonces, estoy de acuerdo, es una medida válida en la medida en que no afecte a las métricas generales del proceso y del producto. No sé, Seba, si eso responde a tu inquietud. Sí, sí, que lo deja bien, bien claro. Qué chévere, buenazo. Entonces vamos a continuar ahora sí con la segunda parte que es el de hoy, que es el siguiente capítulo, que como les decía es un capítulo bastante sencillo en realidad. Déjenme nada más ubicarme como siempre en las diapositivas respectivas que hablan de lo que es las técnicas estáticas de pruebas. Entonces entramos ya en el tema técnicas. Yo les había dicho desde la próxima semana, pero la próxima semana vamos a ver las técnicas de caja negra y de caja blanca. Y el día de hoy vamos a ver ya las técnicas estáticas, ¿sí? Entonces estas son las pruebas estáticas, es el capítulo 3 dentro del sílabo. Así como para ubicarnos espacialmente, estamos aquí. Hemos cubierto capítulo 1, fundamentos, capítulo 2, las pruebas a lo largo del ciclo de desarrollo de software. Estamos parados en las técnicas estáticas y la próxima semana vamos a ver otro tipo de técnicas de pruebas, que es el último capítulo que nos faltaría. Gestión está fuera de nuestra materia, ese te tocaría estudiar aparte para la certificación, pero en el mismo documento de programa de estudios. Y lo que es automatización de pruebas, eso lo hemos venido haciendo en laboratorios. Entonces está ya cubierto también. Entonces este capítulo cubre dos temas nada más, conceptos básicos de pruebas estáticas que ya los vimos, de hecho, cuando hicimos SonarQube, porque esa es una herramienta de análisis estático, y el proceso de pruebas que lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de este capítulo 2? Siempre es importante que tú revises los objetivos porque el examen de certificación y del segundo bimestre también está diseñado de tal manera que hay al menos una pregunta por cada uno de los objetivos de aprendizaje. ¿Sí? Para determinar si la persona que está dando el examen de certificación tiene claros esos conceptos y los puede aplicar en escenarios, ¿no? Entonces, el primer objetivo, mejor dicho, en la primera sección se denomina conceptos básicos de la prueba estática y tiene estos tres objetivos. Primero, que tú puedas reconocer qué tipos de productos o de trabajo o objetos de prueba del producto de software pueden ser examinados usando técnicas estáticas. Entonces, que puedas enumerar o escoger o identificar qué tipos de objetos de prueba pueden ser probados a través de técnicas estáticas. Segundo, utilizar ejemplos para describir las ventajas, los beneficios, el valor que tiene hacer pruebas estáticas, ¿no? Y tercero, explicar la diferencia entre las técnicas estáticas y las técnicas dinámicas. ¿Sí? Considerando sobre todo los tipos de defectos que te permiten encontrar las unas y las otras. Nuevamente es un tema de complementar, ¿no? Entonces, cuando yo haga mi estrategia de pruebas, debo incluir pruebas usando técnicas estáticas y también pruebas usando técnicas dinámicas porque se complementan y encuentran diferentes tipos de defectos y trabajan con diferentes objetos de prueba también. Entonces, de eso habla este capítulo 3.1. Entonces, vamos a ver aquí, como siempre, el resumen de la parte, digamos, más importante puede ser o que con mayor seguridad va a ser evaluada durante la certificación. Por cierto, contarles una buena noticia. Ayer me escribieron bueno, tuve una pequeña reunión con Alemania
y me supieron indicar que las observaciones que pues habíamos trabajado en conjunto para afinar algunos de los términos y traducciones en el examen español fueron aceptadas, no 100%, pero sí un buen porcentaje de las observaciones realizadas, lo cual, según me supieron decir, significa que en la versión que va a salir en unas 2 o 3 semanas del banco de preguntas ya vendrá incorporadas las mejoras que hicimos. Eso a mí me llena de mucha alegría porque eso significa que ya nos toman en serio como región, Latinoamérica, y también como país, como Ecuador, para poder dar observaciones válidas y que esas puedan ser aceptadas, ¿no? Porque bueno, una cosa es que tú des la lista de mejoras que propones y otra cosa es que los que toman la decisión te hagan caso, ¿no? Y en este caso, como les digo, me dijeron, pues no fueron aceptadas el 100% de las sugerencias de mejora, pero sí un buen porcentaje de ellas que se van a ver efectivamente reflejadas en el nuevo examen en español. Entonces, un poco la idea tras de este trabajo, que es un trabajo voluntario, es decir, no es que a uno le paguen extra por hacer este tipo de cosas, es que a las futuras personas que quieran dar el examen en español, la vida sea más fácil en el sentido de que no esté raro la redacción o las palabras o traducciones estén como no tan claras. Entonces, esa es un poco la idea de ese trabajo. Pero bueno, entonces volviendo acá al capítulo en el que estamos y tratando de extraer los conceptos más importantes o que van a ser sujetos, como les decía, de evaluación en las preguntas de la certificación. En la introducción tenemos el concepto general, ¿no? Entonces, como ya habíamos comentado cuando hicimos el laboratorio de SonarQube, a diferencia de las pruebas dinámicas que requieren la ejecución del software que se está probando, una prueba estática se basa en una evaluación manual del producto de trabajo. He subrayado la palabra manual porque eso significa ojos humanos, ¿no? Haciendo un trabajo de revisar manualmente, ¿no? Y a esto justamente se le denomina revisiones, que es lo principal que vamos a estudiar hoy. Entonces, ese es un tipo de prueba estática, la que se basa en una evaluación manual de un objeto de prueba, de un producto de trabajo. Y la otra es una evaluación automática basada en herramientas, como el SonarQube, ¿no? Entonces ahí puedes analizar el código u otros productos de trabajo y a eso se le denomina análisis estático, ¿no? Entonces tú puedes hacer análisis estático con herramientas, sea de código o de otras cosas, o puedes hacer evaluación manual de productos que se llama revisiones, que también es un tipo de prueba estática. Ambos, tanto lo manual como lo con herramientas de análisis estático, se diferencian de las pruebas dinámicas en que no necesitas ejecutar el software para hacer esta prueba. Entonces, como ya lo vimos en SonarQube, pues creo que nos queda claro la parte de cómo yo puedo analizar código sin ejecutarlo. Ahora, ¿qué otro tipo de cosas puedo analizar con herramientas? Por ejemplo, tu mismo Word, aunque no lo creas, es una herramienta de análisis estático, en este caso de documentos. Digamos que tú escribes el manual de usuario o las instrucciones de configuración o instalación del producto en lenguaje natural sobre Word, ¿no? Y luego le pides al Word que te haga la revisión gramatical de ortografía y te encuentra tildes, te encuentra preposiciones, cosas por el estilo. Entonces, esa es una revisión de análisis estático. En este caso, el Word te está ayudando a detectar incumplimiento de reglas de ortografía, incumplimiento de reglas gramaticales. Por ejemplo, si pones un sustantivo en plural con un verbo en singular, te va a decir el Word, oiga, aquí hay una discordancia, ¿no? Está diciendo los usuarios y luego está diciendo es. Por ejemplo, los usuarios es, no sé, cualquier cosa. Entonces hay una discordancia gramatical ahí. Entonces esa evaluación de un documento hecha por una herramienta como el Word ya se considera un análisis estático. Entonces sería inteligente, por ejemplo, tener en un solo documento todos los mensajes de confirmación y mensajes de error que se va a usar en el producto y pasarle en el Word la herramienta de revisión gramatical. Y ahí el Word te va a decir, no te falta la tilde,
te falta una coma, te falta un punto, te faltan 2 puntos, lo que sea, ¿no? Corregir ahí y ese documento donde ya están los textos de confirmación y de errores corregidos por Word o por cualquier otra herramienta de corrección, en este caso de gramatical, se les pase a los desarrolladores, para que los desarrolladores no tengan que volver a digitar a mano los errores, sino simplemente cut and paste de la lista oficial. De tal manera que garanticemos que aunque tu desarrollador tenga pésima ortografía, como su trabajo no es escribir sin falta, sino copiar los textos que ya vienen probados de manera estática, entonces se minimice los errores que se deslicen en el producto. Entonces esa sería una técnica de prevención de defectos en realidad. Porque al hacerlo así, estás tratando y logrando, de hecho, evitar que muchos errores ortográficos, por decir algo, se inserten, ¿no? Y lo mismo puedes hacer con sintaxis de lenguaje de programación. Entonces, tener asimismo, digamos, pequeños code snippets, segmentos de código, que ya los programadores pueden reusar sin necesidad de volverlos a digitar, por ejemplo, para evitar que cometan errores de sintaxis dentro del lenguaje de programación. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todas estas son cosas para aseguramiento de la calidad, es decir, prevención de introducción de defectos, pues, y son técnicas estáticas, porque en ningún momento has compilado nada, ¿sí? Entonces, esa es una manera y la otra es la manual que vamos a ver a continuación. Entonces, algunos detalles más de las diferencias entre pruebas estáticas y pruebas dinámicas. Entonces, lo que ya dijimos, ambas se complementan para encontrar diferentes tipos de defectos. Otra cosa, la prueba estática detecta defectos directamente en el producto de trabajo, en lugar de identificar los fallos, que son los que, digamos, de alguna manera nos dan luces de que existen defectos, pero no exactamente en dónde. Por ejemplo, en una prueba funcional de caja negra, yo le digo, voy a probar mi calculadora, le doy el 2, le doy el 3 y paz me da 6, cuando le digo sume. Entonces, ese es un fallo y eso significa que hay un defecto. Pero Dios averigüe y perdone en qué lugar del producto está el defecto o a qué se debe, no lo sé. ¿Sí? Entonces, cuando la prueba es estática, sí me ayuda a saber que hay defectos a través de los fallos que son observables, pero no me dice exactamente en qué producto de trabajo o en qué lugar de ese producto de trabajo. En cambio, la prueba estática sí, porque la prueba estática es, a ver, revísate el código que hace la confirmación de la cédula, por decir algo. Y tú al revisar ese código encuentras un error en la lógica y entonces encuentras, perdón, un defecto en la lógica y entonces lo reportas diciendo, hay este defecto en el componente de código tal, en la línea tal, tal como lo hace el SonarQube. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la prueba estática da más ayuda que la prueba dinámica porque identifica el producto de trabajo directamente, incluso el lugar donde está el defecto, a diferencia de las pruebas dinámicas que por lo general solo te dicen, a ver, aquí está el fallo, para que vaya usted y averigüe en dónde está el defecto y lo corrija, ¿no? Otra cosa, la prueba estática puede encontrar un defecto con un esfuerzo menor que la prueba dinámica. Tal vez yo voy a necesitar muchas ejecuciones de pruebas dinámicas para lograr saltar un fallo que me lleve a decir que hay un defecto. Mientras que en una sola prueba estática, en una sola revisión, yo puedo encontrar un montón de defectos dentro de un mismo objeto. Recuerden el principio del clustering, ¿no? El principio de agrupamiento de defectos. Entonces, si a mí me llega un objeto que me toca revisar y encuentro un defecto, por el principio de clustering es muy probable que en ese mismo objeto haya más defectos. Entonces, por eso es muy eficiente la prueba estática. ¿Qué más? La prueba estática se puede utilizar para mejorar la calidad interna del producto de trabajo. La estructura misma, ¿no? Entonces yo puedo determinar, por ejemplo, que los tipos de datos no son los más eficientes, que por ahí está usando una variable, se me ocurre varchar de 5000,
cuando en realidad al revisar yo me doy cuenta que lo máximo que va a almacenar eso es el nombre de una persona y un nombre de una persona nunca va a ser de 5.000 caracteres. Entonces hago reporto un hallazgo que dice que hay que revisar y afinar los tipos de datos, específicamente este tipo de dato que está en este código, que está en esta línea, ¿sí? Y mi sugerencia incluso es que sea varchar de 100, que es lo máximo que puede tener razonablemente el nombre de un ser humano, por decir algo, ¿no? Entonces, fíjate cómo yo puedo hacer, encontrar cosas de mejora a nivel de calidad interna del producto de trabajo que jamás lo hubiera podido encontrar con una prueba dinámica. O bueno, muy difícilmente, no diré jamás, pero que para hacerlo de manera dinámica probablemente me hubiera tomado muchas pruebas y muchas horas para llegar a ese resultado si es que acaso lo encontraba. Finalmente, los tipos de defectos de mantenibilidad solo se pueden detectar por pruebas estáticas. Recuerden que hay un criterio que es la facilidad de mantenimiento. Entonces, ¿cómo puedo yo evaluar si un producto es fácil o no, es fácil o difícil? Va a ser, mejor dicho, fácil o difícil de mantener un producto que aún no está en producción, pues solamente con pruebas estáticas. Por ejemplo, viendo el porcentaje de reuso de componentes, viendo las complejidades que habíamos visto, ¿no? La ciclomática, la cognitiva, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas solo se pueden hacer con análisis estático, no se pueden hacer con pruebas dinámicas. Entonces, no estoy diciendo que las pruebas dinámicas sean menos importantes o las de estáticas sean mejores que las dinámicas, estamos diciendo que se complementan y cubren cosas distintas. Por eso hay que hacer las dos. Entonces, avanzando, ¿qué tipos de productos de trabajo puedo revisar con pruebas, con técnicas estáticas? Básicamente todos. Especificaciones funcionales, requisitos de seguridad o de otro tipo de requisitos no funcionales como de calidad, requisitos de usabilidad, de portabilidad, etcétera. Funcionalidades a través de épicas o historias de usuario. Puedo revisar la épica, puedo revisar la historia de usuario, puedo revisar los criterios de aceptación dentro de una historia de usuario, especificaciones a nivel de arquitectura y diseño. Por ejemplo, de hecho, hoy va a quedar planteado un trabajo que es en grupo, que es realizar la revisión de un diseño de base de datos. Sí, entonces puedo revisar diseños, obviamente puedo revisar códigos, también puedo revisar planes de prueba, casos de prueba, los guiones de las pruebas automatizadas, los documentos de usuario, puedo revisar contratos. Las semanas pasadas salió este objeto de prueba también, planes de proyecto. ¿Puedo hacer una prueba sobre un plan? La respuesta es sí. Entonces tú me das el plan del proyecto y yo lo reviso, ¿no? Eso incluye componentes de la planificación, como yo puedo revisar calendarios, puedo revisar presupuestos. Por ejemplo, si el calendario fue hecho a mano, capaz que yo le pude, por error, insertar un defecto en el calendario en el cual la misma persona debía estar físicamente para hacer pruebas de aceptación con usuarios en Guayaquil y en Cuenca al mismo día. Y eso es evidentemente imposible, ¿no? O sea, sería factible, pero muy difícil hacerle volar de aquí para allá el mismo día y que haga las pruebas en dos lugares distintos. Entonces puedo detectar ese tipo de defectos en el calendario del proyecto a través de una revisión. ¿Sí? Puedo también revisar modelos, diagramas de actividad, por ejemplo, diagramas UML en general, un diagrama de secuencias, un diagrama de clases, etcétera, ¿no? En definitiva, básicamente cualquier cosa que sea un entregable o producto parcial del proyecto de desarrollo puede ser sometido a una revisión manual y muchos de ellos también a análisis estático con herramientas, ¿sí? Entonces, la respuesta es todos, ¿no? Y con eso se termina el primer capítulo. Y el siguiente capítulo es el 3.2, solo son dos secciones en esta parte, que es el proceso de revisión. Entonces, este tiene más objetivos de aprendizaje, pero en realidad es bastante sencillo y abarca lo siguiente. Primero, que tú puedas enumerar y explicar cuáles son las actividades que tiene un proceso de revisión de manera general.
Luego que tú puedas asimismo identificar y explicar cuáles son los roles que existen dentro de un proceso de revisión. Luego, explicar las diferencias entre los tipos de revisiones. Solamente hay 4 tipos de revisión. La revisión informal, la revisión guiada, llamada walkthrough en inglés, la revisión técnica y la llamada inspección. Entonces, explicar qué es cada uno y cómo se diferencian entre ellos, ¿no? Luego, aplicar una técnica de revisión a un producto de trabajo para encontrar defectos. Esto lo vamos a hacer a través de este ejercicio en equipo que van a hacer ustedes esta semana. Y explicar los factores los principales factores que contribuyen al éxito de las revisiones. Entonces, estos son los objetivos de aprendizaje del capítulo 3.2. Aquí tengo un pequeño defecto, ya le voy a corregir. Debería decir 3.2 ahí arriba. Entonces, bueno. Las revisiones hay de todos los sabores, van desde súper informales hasta súper formales. El estándar que cubre oficialmente el tema de las revisiones en la ISO es el estándar 20.246. Aquí no vamos a ver el estándar, sino que vamos a ver simplemente desde el resumen que da la certificación ISTQB basado en lo que propone el estándar, que es mucho más de detalle. Sin embargo, si en la vida real tú necesitaras ser responsable de un proceso de revisiones para un proyecto grande, la recomendación sería que revises el estándar 20.246 para que tengas una información más detallada del tema de las revisiones, ¿no? Y entonces ahí se habla de cómo hacer revisiones de trabajo, cuáles son los tipos de revisiones y los roles que se deben tener dentro de una revisión. ¿Qué es lo que vamos a ver en resumen a continuación? Primero, algunos beneficios, ¿no? Entonces, primer beneficio, que tus cronogramas se pueden acortar. Parecería paradójico, ¿no? Porque si yo estoy aumentando cosas, es decir, ya no solamente tengo que hacer el código, también tengo que revisarlo. Ya no solamente hay que diseñar la base de datos, también hay que revisarla. Y evidentemente, después de la revisión, hay que hacer refactorización, ¿no? Entonces, lo que me salga como resultado de la revisión, toca refactorizar código. Lo que me salga como resultado de revisar la base de datos, pues el equipo de desarrollo tendrá que arreglar en la base de datos. Entonces, aparentemente, como yo aumento actividades, pues voy a necesitar más tiempo, ¿no? Pero lo que pasa en la realidad es que al hacer las revisiones, yo elimino defectos antes en el tiempo y con menor esfuerzo. Entonces es más fácil que ahorita me digas, ¿sabes qué? La relación entre esta tabla y esta otra tabla está mal planteada su cardinalidad y yo la corrija en el diagrama de base de datos, que alguien cuando haga pruebas de aceptación de usuario se dé cuenta que está mal, porque le salta como un fallo, ¿no? Y entonces me toca corregir interfaz, capa de negocios, persistencia y por supuesto también el diagrama, ¿no? Entonces ahí, como la cadena de corrección es más larga, eso sí que me va a tomar más esfuerzo, es decir, más tiempo. Entonces sí, ahorita le meto más, le invierto un tiempo en hacer revisiones, pero a la final me va a retornar eso como un ahorro de tiempo para no hacer correcciones. Y a la final tú puedes lograr que en realidad tu cronograma general del proyecto se acorte, porque ese efecto de encontrar del principio que decía, hacer pruebas tempranas y eliminar los defectos lo más pronto posible. Entonces, ese es un gran beneficio de las revisiones. No necesito tener código ejecutable para hacer revisiones. Segundo, debido a que menos defectos entrarán a la fase de pruebas, debemos tener periodos de prueba más cortos y menos costos en las pruebas. Es decir, se complementa con lo de arriba, ¿no? El número 3. El reproceso siempre es pérdida, ¿no? Hacer algo, volver a hacer algo porque lo hiciste mal la primera vez siempre es una pérdida, ¿no? Entonces tratamos de evitar el reproceso. Y por lo tanto, lo que vamos a lograr es mayor productividad en los desarrolladores y por lo tanto también una mayor predisposición a hacer las cosas bien desde el principio.
Es decir, les vamos a ayudar a los desarrolladores a darse cuenta de los errores cometidos enseguida, así como nos decía el Sebas, que le decían los de calidad, ¿no? Mira, aquí rapidito corrígele esto, ¿no? Y entonces eso va a aumentar la productividad de los desarrolladores y va a aumentar también su predisposición y su optimismo con el proyecto. Y cuarto, vamos a ver mejorada la calidad general del producto, lo cual va a redundar luego en disminución de costos indirectos. ¿Qué es un costo indirecto? Por ejemplo, yo ahorita me jalo en los colores de la interfaz. Eso se va a producción y luego, como era la interfaz de banca web, algunos de los clientes que son adultos mayores y ya tienen problemas de vista, no logran usar bien la interfaz por estos colores que no contrastan, ¿no? Y entonces, por último, se van del banco a otro banco, ¿sí? Y entonces eso ya representa un costo para el cliente que para nosotros es un costo indirecto, pero que es un costo al fin, ¿no? Entonces estamos evitando ese tipo de costos indirectos a través de mejorar la calidad del producto, ¿sí? Entonces todo esto como beneficios directos de hacer revisiones. El proceso es muy simple, son 5 pasos. Hay que planificar la revisión como todo proceso de ingeniería. Segundo es hacer dar el inicio o kickoff de la revisión. Tercero, revisiones individuales de cada uno de los revisores. Cuarto, comunicar y analizar los hallazgos o cuestiones que se encuentren. Y 5, hacer la corrección e informar. Entonces, en el trabajo de ustedes del proyecto van a llegar solamente hasta el punto 4, ¿no? No vamos a hacer la corrección del informe de las correcciones hechas, no nos da el tiempo ni es de interés de este curso enfocarnos demasiado en el desarrollo, pero sí vamos a llegar hasta el 4, que es comunicar en este informe de evaluación y en ese informe incluir análisis de los hallazgos realizados. Entonces, cosas rápidas de cada cosa, ¿no? En la planificación, pues como toda planificación, se define el alcance, se pone el objetivo de la revisión, se ve qué objetos, documentos se va a revisar, se definen los plazos, se selecciona a las personas que van a participar, se les da roles a estas personas, etcétera, ¿no? Entonces, actividades clásicas de toda planificación es lo que se hace ahí. El inicio de la revisión. Entonces, en el kickoff, que es una reunión que se hace para empezar formalmente la revisión, se distribuye, ¿no? El producto de trabajo, es decir, si vamos a revisar el modelo de base de datos, a todos se les da la documentación, el diccionario de base de datos, el modelo como tal, las especificaciones funcionales que respaldan ese modelo, es decir, todo el kit de insumos que necesita la persona que va a actuar como revisor, ¿no? Aparte de eso, también se les puede dar un formulario en donde van a registrar los datos, una lista de comprobación, por ejemplo, en el trabajo práctico, en el ejercicio práctico de esta semana, ustedes van a recibir la base de datos y la lista de comprobación, para que con esos elementos que yo les estoy distribuyendo, ustedes puedan hacer la revisión individual y luego juntar los resultados, ¿no? Entonces, esa es la fase de inicio de la revisión. Explicar a todos cuáles son los objetivos que tiene esta revisión y qué productos de trabajo están recibiendo y responder a cualquier pregunta que los revisores puedan tener sobre la revisión que van a hacer. Entonces, esto está todo en la especificación de la tarea para revisión de base de datos con lista de comprobación que está ya en el aula virtual. Lo siguiente será la revisión individual. Entonces, cada uno de ustedes se descarga los objetos de los insumos, digámoslo así, y revisa todo o parte del producto, porque podría ser una base de datos de 100 tablas y como ustedes son 3 personas, 4 personas, pues se reparten, ¿no? Y cada uno revisa un pedazo. En este caso, es muy chiquito el modelo, son unas poquitas tablas con sus respectivas relaciones y campos. Entonces, todos los revisores van a revisar todo el producto de trabajo. Entonces, cada uno se lleva para su casa y anota posibles defectos, recomendaciones y también preguntas que tenga para el dueño del producto en caso de que haya algo que no se puede entender directamente de los insumos que tiene.
Y entonces ese es el trabajo individual que cada uno de ustedes deberá hacer antes de que se termine la semana para que ustedes puedan hacer el siguiente paso, que es comunicar y analizar las cuestiones, ¿no? Entonces, juntan todos los hallazgos en un solo, digamos, en un solo listado y se comunican estos defectos identificados. También se hace un análisis para, por ejemplo, asignarles una criticidad. Este es un defecto grave, un defecto medio, un defecto menor, para documentar, ¿no es cierto? Y tomar una decisión, ¿no? Entonces la decisión pues será mandar el producto a depuración, por ejemplo, no salir a producción, hacer más pruebas, no sé, eso ya dependerá de lo que se quiera hacer con los resultados de la revisión. Pero en todo caso se hace esta comunicación y se hace este análisis. Y el último paso, que es el que no vamos a hacer para el proyecto, la corrección, el informe final, ¿no? Entonces, se tienen los informes de los defectos o hallazgos que se requiere modificar, se hace la corrección de los defectos en el producto de trabajo, eso ya le corresponde al equipo de desarrollo o depuración, se registra el estado actual de los defectos, se recopilan métricas, cuánto tiempo nos hemos demorado en corregir estos defectos, cuántos defectos han sido corregidos, cuántos fueron identificados, cuántos quedaron sin corregirse, etcétera, ¿no? Esos son ejemplos de métricas. Y se acepta el producto de trabajo una vez que ya se hace, como sabemos, las pruebas de confirmación y las pruebas de regresión. Entonces, ese sería el paso final. En cuanto a los roles, dependiendo del tipo de revisión, puede que se usen todos o algunos de estos roles. Un rol es el autor. En la revisión guiada participa el autor. Entonces, lo que vamos a hacer esta semana no es revisión guiada, pero si fuera revisión guiada, el que creó la base de datos en persona nos guiaría a través de su modelo, explicándonos, esta es la tabla tal, esta es la otra tabla, se relacionan así y dándonos toda la presentación, digámoslo así, de su objeto, de su producto, ¿no? Entonces, esa es una revisión guiada o walkthrough, y ahí tenemos como uno de los principales roles el autor. Luego tenemos un rol de dirección o gestión. Esta es la persona que pone las platas, que pone los cronogramas, que es el que autoriza que se hagan unas 5 o 500 revisiones dentro del proyecto, ¿no? Entonces, la parte administrativa. Facilitador o moderador, dependiendo del tipo de revisión, una persona puede actuar de moderador. Entonces, se pueden tener, no sé, 5 revisores y un moderador que vaya un poco guiando el tema de que todos los revisores aporten individualmente y se vaya sumarizando los aportes, ¿no? También dependiendo del tipo de revisión puede haber un líder de revisión. Entonces son 5 revisores de los cuales uno es el líder y ese es el que reparte el trabajo, ¿no? Entonces dice, ok, como son 100 tablas, nos vamos a repartir 20 tablas cada uno con las relaciones respectivas. A ti te toca esto, a ti este otro, a ti este otro. Entonces el líder de revisión reparte el trabajo entre los revisores, también monitorea el trabajo de los otros revisores, es el que les distribuye los insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Y este es un rol muy importante. En la mayoría de revisiones debe haber un escriba o grabador, alguien que documente. Entonces, para este trabajito pequeño que vamos a hacer de revisar base de datos, ustedes tienen que determinar al menos estos 2 últimos roles. Todos van a actuar de revisores y uno de ustedes puede actuar de revisor y escriba o solamente de escriba, como ustedes quieran, ¿no? Para ser el que es, como su nombre lo dice, tome nota o escriba justamente todos sumarice todos los hallazgos y pues los presente en un documento. Entonces, esos son los roles. Y aquí están los tipos de revisión. De acuerdo a la norma ISO que acabamos de ver, que es la misma que utiliza como base el ISTQB para la certificación, solo hay 4 tipos de revisiones. La revisión informal, la guiada, la técnica y la inspección. Entonces, la revisión informal a veces también se llama revisión de pares. Y básicamente esta revisión permite detectar potenciales defectos y lo puede realizar cualquier compañero del autor, ¿sí? Entonces, si yo soy programador y tú eres programador,
Tú eres mi par y me puedes dar revisando mi código. Si yo soy diseñador de interfaces de usuario y tú también eres mi par, me puedes dar revisando. Y puede ser tan informal como que yo te chateo y te digo, oye, dame viendo este código y dime qué encuentras. Y tú me contestas y me dices esto, lo otro, lo otro, lo otro. Entonces, una revisión muy informal, sin planificación, sin documentación, un intercambio así muy rápido que puede ser hasta solamente hablado, ¿no? Entonces yo te muestro y te digo, mira este diseño de interfaz, ¿qué me sugieres? Y tú me dices, esto aquí, esto acá, esto asado. Entonces esa sería una revisión informal. La segunda, la guiada, ya hablamos. También me permite detectar defectos, mejorar el producto de software, aunque no haya defectos, sino más bien encontrarle formas de mejorarlo, evaluar la conformidad, con ciertos estándares o reglas. Normalmente en esta reunión el autor guía la revisión, por eso se llama revisión guiada o walkthrough, y debe haber un escriba en toda revisión guiada. Entonces, para el caso que nosotros vamos a hacer, no va a ser ni informal ni guiada. Tampoco va a ser una revisión técnica. Veamos qué significa, ¿no? La revisión técnica me permite lograr consensos o tomar decisiones técnicas en el producto. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de algoritmo de encriptamiento que vamos a utilizar? Tenemos la opción A, B, C. ¿Por cuál nos vamos? Solo podemos usar uno. Entonces, puedo lograr un concepto trayendo un par técnico experto en el tema. Por eso se llama revisión técnica. Entonces, por lo general, traes a alguien no que sea tu par, sino que sea técnicamente superior o más experto que ti, ¿no? Entonces, le dices, oye, yo tengo estos 3 algoritmos, tú que eres el experto, aconséjame cuál uso. Entonces, él revisa mi contexto y me dice, yo te aconsejo tal. Entonces, esa es una revisión técnica, ¿no? Te permite lograr un consenso, detectar también defectos o potenciales, porque el experto en usabilidad va a ver cosas que yo, que no soy experta en ese tema, seguramente no los voy a ver, ¿no? Entonces, los revisores deben ser como mínimo pares de nivel técnico del autor, pero de preferencia expertos o más expertos que el autor en el tema. El escriba es obligatorio, alguien debe tomar nota de lo que el técnico que ha sido traído para el especialista que ha venido para hacer esta revisión técnica va diciendo, y hay que hacer una preparación individual antes de la reunión de revisión. Es decir, el experto no viene ese rato a recién enterarse y ahí improvisar, ¿no? Sino que se le contrata o se le pide que revise con tiempo y venga un día ya habiendo hecho su revisión a comentarnos los resultados, y el escriba pues estar ahí para tomar nota. Tampoco vamos a hacer una revisión técnica, por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es de tipo inspección, para detectar defectos potenciales, para evaluar la calidad del producto, para generar confianza en el producto y para prevenir futuros defectos. ¿Sí? Este es un proceso definido con resultados documentados que se basa en reglas o en listas de comprobación. Nosotros en este caso vamos a usar una lista de comprobación y vamos a tener roles definidos, ¿no? Es necesario que haya una preparación individual antes de la reunión. Entonces, ustedes tienen que individualmente hacer una revisión, tener sus apuntes, ir a una reunión general en donde el líder de revisores tomará la posta para ir recapitulando las cosas, el escriba irá tomando datos y se generará un documento que será subido al aula virtual. Entonces, la nuestra va a ser una revisión tipo inspección, que es el tipo de revisión más formal que existe. Vamos ya cerrando por hoy, pero me gusta mucho este gráfico que no recuerdo lamentablemente la fuente, no la anoté, pero la encontré en algún documento y refleja muy claramente ¿cuándo debes usar qué tipo de revisión? Entonces, aquí no están las informales, ¿no? Porque las informales son muy, digamos, eventuales y no son tan recomendadas en un proyecto de desarrollo ya más, digamos, con contrato y demás. Entonces, nos quedamos con las 3 que son más formales, que son el walkthrough o revisión guiada, la revisión técnica, el technical review y la inspección. Entonces, fíjate que cada uno de estos 3 tiene un enfoque distinto, ¿no? En el caso de la inspección, el principal enfoque es remover defectos y es la que nosotros vamos a usar en este ejercicio. En el caso del walkthrough o revisión guiada, el enfoque no es
principal no es de mover defectos, es de entender el producto. Por eso yo le invito al autor a que él mismo nos indique a los revisores su producto y en base a esa guía o indicación que él nos da de su producto, nosotros podemos tener un mejor entendimiento. Nota, sin embargo, que aunque lo azul es lo más importante, de todas maneras un walkthrough sí me permite encontrar defectos, ¿no es cierto? Y tomar decisiones en un nivel menor. De la misma manera, una inspección, a pesar de que su principal objetivo es encontrar defectos para removerlos, también me permite entender el producto porque una vez que yo lo voy inspeccionando, lo voy entendiendo y también me sirve para tomar decisiones, pero en menor medida. Sin embargo, si mi principal enfoque es tomar una decisión, llegar a un consenso técnico, tomar una decisión técnica, lo que me conviene usar es una revisión técnica. Entonces, fíjate que la mayor proporción es del verde y obviamente también con una revisión técnica yo puedo encontrar defectos y puedo entender el producto, pero no es lo principal que voy a lograr. Entonces, este diagrama de Venn de intersecciones te permite ubicarte mejor en bajo qué escenario te conviene usar qué tipo de revisión. Tómenlo en cuenta mucho para los escenarios de preguntas de la certificación, porque te va a decir, hay este escenario, escoja cuál es la técnica de revisión más apropiada. Entonces, mira si ese escenario busca más entendimiento, más toma de decisiones o más eliminación de defectos. Y según eso sabrás cuál de las tres técnicas es la que más conviene. La informal tiene la ventaja, en cambio, de que al no requerir roles, no requerir documentación, no requerir planificación, es de muy bajo costo. Y de todas maneras es muy efectiva, ¿no? Y sirve sobre todo para encontrar defectos. ¿Sí? La informal se enfoca también en encontrar defectos, pero de una manera no documentada. No me va a ayudar en métricas, eso sí. ¿Sí? Pero si no tengo mucho tiempo, si no tengo en mi plan puestos esas revisiones, entonces van a tener que ser informales. Ok, creo que con eso vamos cerrando por hoy. Nada más la próxima clase vamos a terminar de ver. Nos falta nada más hablar un poco de las técnicas que existen para la revisión y de los factores de éxito. De estas técnicas, por ahora solamente les quiero llamar la atención de la número 2, que es la que vamos a utilizar para el ejercicio. Dice técnica de revisión basada en listas de comprobación. Es una técnica sistemática, es decir, no te vas a inventar nada, sino que vas a seguir un orden establecido en el cual los revisores detectan cuestiones o hallazgos o problemas basados en un conjunto de preguntas, que son distribuidas al inicio de la revisión. Entonces, ahorita vamos a hacer el kickoff o inicio de la revisión. Déjenme dejar de compartir esto. Voy a compartir el aula virtual donde está ya la especificación. Yo había pensado que esto podía ser un trabajo en clase, pero evidentemente pues no estimé bien los tiempos, pero aquí está el ejercicio, ¿no? Ya le voy a cambiar, no va a decir en clase, sino ejercicio y la entrega va a ser hasta la próxima semana. Entonces dice, realiza en equipo la revisión del modelo de base de datos usando la lista de chequeo. 2, llene la tabla con los defectos y 3, el coordinador o líder de los revisores sube el ejercicio con este nombre. Entonces aquí tienen ustedes el documento, lo vamos a abrir juntos, ¿no? Entonces recuerden que vamos a hacer como una inspección formal con los roles y utilizando una lista de chequeo para sistemáticamente ir encontrando los defectos en este modelo de base de datos guiándonos con la lista de chequeo. Entonces aquí está nuevamente la misma especificación. No le hagan caso al punto de corregir defectos porque no me interesa que hagan la corrección, solamente llegar al listado de defectos, ¿no? Entonces aquí está la base de datos que vas a revisar y acá abajo está, es una base de datos de un sistema de reservación de vehículos para rentar vehículos, ¿no? Y aquí está la lista de chequeo. Entonces, la lista de chequeo incluye preguntas, un espacio para que tú pongas los nombres de las tablas en donde hay problemas
y o si no, los nombres de los campos en donde hay problemas, si es que los hay. Si no, puedes dejar en blanco o decir no aplica, ¿no? Entonces tú puedes ir pregunta por pregunta revisando el modelo. Hay distintos tipos de preguntas, por ejemplo, estas tienen que ver con los nombres de los objetos del modelo, esto tiene que ver con los campos, esto tiene que ver con las relaciones entre las tablas. Y entonces son tres grupos de preguntas. Y si tú vas sistemáticamente una por una revisando el modelo, basándote en la lista de chequeo, vas a ir encontrando defectos porque de hecho los hay. Entonces, cada uno de ustedes haga la revisión individual, planifiquen encontrarse un momento para juntar todo y de tal manera que quien va a actuar como coordinador guíe esa reunión de juntar todo y quien va a actuar como escriba pues tome nota para subir el informe, ¿no? Entonces vamos a tener los roles de revisores, de coordinador o líder de revisores y escriba. Entonces, ese es básicamente el trabajo que vamos a hacer en esta semana, ¿no? Ya le voy a cambiar las fechas y le voy a quitar de la plantilla la parte de la corrección para que no se preocupen por corregir, sino solamente por ahora por encontrar defectos. Eso sería todo por hoy. Se me acabó el tiempo también. Entonces nos vemos la próxima semana, el día lunes, para revisar el último capítulo que nos falta ya de la materia y ya ir cerrando nuestro curso en lo que a teoría se refiere. Muchísimas gracias. Si hubiera alguna pregunta y quisieran quedarse un poco más, pues con gusto lo hago. Y con los demás que ya tienen que retirarse, pues nos vemos el próximo lunes y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge, que tenga buena tarde. Chao, Muchas gracias, Sebas. Inge. Luego. Chao, Cristian. Que estén muy bien. Hasta luego.